más empático con las aves que había más aquí en México, y pues sí, un cotorro era lo más. Exacto. Sí, y bueno, la cuestión es que eso es algo que de repente mucha gente no se acuerda, pero Memelowski monitoreaba desde el laboratorio. O sea, Memelowski... Por lo menos yo nunca supe que existieron esas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, ya la época en la que yo concientizo a Odiseo Burbujas, que te estoy hablando 88, 89... Ya había rapero. No. O sea, no han cambiado nunca su discurso. Están muy bien perfilados, exactamente. Porque al final... Cada generación pues los toma. Sí, exacto. Muy galán. Y siempre las manos. Y fíjate que también había personajes, o sea, de repente recuerdo que también estaban hechos con puppets, que después se reutilizaron en el Tesoro del Saber. Por ejemplo, cuando iban a las células. O sea, por ejemplo, cuando viajaban a las células. Amigos, amigas de En 30 y 40, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos hoy muy contentos de una emisión más. Está detrás de las cámaras Sharon Yandet, a quien agradecemos enormemente porque este programa se ve más bonito. Gracias a ella. ¿Qué? ¿Esa cuchara qué? No sé, creo que no usó Bonilla, creo que es de Bonilla. Saludos a Bonilla también, que deja sus cucharas aquí en el estudio. Estábamos hablando de que, pues sí, muchas gracias a Sharon Yandet porque esto se ve más bonito con ella. Y pues que bueno, están en una emisión más de En 30 y 40, este programa en donde nos dedicamos a escudriñar mentalmente todos los programas que vimos en los 80s, 90s y más. Me da muchísimo gusto saludar ya con una mano ya cumplidora a mi querido amigo Alberto Cerón. Hola, ¿qué tal a todos? Así es, una mano, bueno, no más cumplidora. Mano pachona. Más, pues sí. Ahí va ya puedo hacer muchos movimientos, ya no traigo el molesto. Traes morado el dedo, ¿ah? Traes morado el dedo. No, lo traigo pintado. Pensé que yo estaba morado y así no, bueno. Ya necrosis te está yendo muy bien, No, para nada, no. Bueno, muchísimas gracias por estar sintonizándonos y estar buscándonos en las plataformas de YouTube, Facebook y demás. Recuérdenos, somos En 30 y 40 en Facebook, En 30 y 40 Podcast también en Facebook y en YouTube. Nos encuentran en el canal de CRN Media, donde pues hay que pagar renta para poder salir en este programa. Exactamente. Y bueno, pues como siempre, como el buen tío Gamboín, los sobrinos nuevos, los saludos. Muchas gracias a mi queridísimo amigo tan talentoso Esteban Saavedra del Rayo, que bueno, pues obviamente pues le mandamos desde aquí un saludo, que estuvo muy interesado en estos últimos programas. Un gran músico, a Néstor Santana del Tatuaje Vivo. Bueno, ya no es de Tatuaje Vivo, ¿verdad? ¿La puedo o no? No, ya no. Néstor ya lanzó su disco de solista y pues en eso anda. Atizaquistli. A ver, dilo tú. ¿Atizaquistli? Ay. Soy moreno. ¿Qué esperabas? Ay, yo también, mírenme. Soy moreno. No, muy moreno. No soy moreno, estoy quemado. Y los mosquitos te han destrozado. Y los mosquitos me destrozan. A Juan de Dios hasta Mérida. Yucatán. A Roclando Armijo. A Esther Urquieta. A Sagrario Bello. A mi querida tía Blasa. Ya es. Ya es fan. Ya es parte de él. A mi querida madre. No también esto. Ya. No, sí, véalo, conózcalo. Vea cómo me maltrata. Porque somos del mismo color. Rubén González, Zac Pineda, a Fernando Lartemanías Ramírez, a Edgar Telles, mira, nuestro vecino nos vio. A Hilario Rodríguez, a Gabo Morales, a Eddie AB, Cristina Ríos, Javito Fabi, así se llama. A Jorge Ugalde, a Verónica Velázquez, a Saúl Galicia, a David Israel, a Gloria Rojas Chamorro, a Fidel Martínez y hasta Chile a Nidia.
Así dijo. Nidia de Chile. Nidia de Chile, exactamente. Esperemos que empatemos en las cuestiones, Cambian mucho, ¿no? De repente los nombres de los personajes así de México a otros países, ¿no? Fíjate a veces. que en Latinoamérica no. O sea, ¿no? Como que más bien de lo que es de inglés a español es ahí donde cambia el asunto. Okay. Sí, normalmente es... De España. En España es también donde cambian de repente los nombres. O sea, sí, aquí conocemos algún personaje con un nombre y ya se les ocurrió ponerle otro. Ok, como las chicas superpoderosas, ¿no? Ándale, que son las supernenas. Las supernenas. Y no me acuerdo cómo también tienen su nombre. No son... Sí, cada nombre. No son Bellota, Bombón. Sí, no. No. Una es chicle o algo así, ¿no? Sí, está muy rara. Pues hoy estoy muy contento porque vamos a platicar de una serie que sí me tocó, que sí soy fan, que bueno, tú también, o sea, aunque no quisieras, o sea, naciste en el 84, entonces todavía tuviste el rezago del merchandise, o sea, tuviste juguetes, tuviste libretas, tuviste lápices, tuviste gomas, tuviste reglas, tuviste cantimploras, loncheras, o sea, todo lo que se produjo de este primer programa, pues sí, mercadeado, o sea, sí estuvo, inclusive muchos de los juguetes de esa época que no eran así tan pro, digamos, siguen siendo muy de los cotizados, exactamente. Y pues vamos a hablar de Odisea Burbujas, de los burbujos, una serie que pues, se aventó Televisa, producida por Enrique Segoviano, tal vez le suene, ¿no? Enrique Segoviano, y escrito y realizado por Silvia Roche. Silvia Roche, que bueno, pues después de esta serie que se aventó de Burbujas, pues se aventó otras series así como de índole educacional, o sea, como que en esta responsiva social de la televisión, y digo, no está mal. Silvia Roche tuvo mucha visión en conjuntar, o sea, por ejemplo, llegó a ser El Tesoro del Saber. Okay. También así con puppets. Ajá, sí. Se aventó Super Ondas. Super tan. Que también tenía esta cuestión de los puppets y demás. Se aventaron también un primer, antes de que lo produjera Hanna-Barbera, tenían un especial con Cantinflas. O sea, sí había ahí como su... Sí, antes de que saliera... ¿Qué? Amigo Cantinflas. No decía Cantinflas porque como que no... Ya sabes que Mario Moreno era un visionario, pero era Amigo and Friends, se llamaba la caricatura. Antes de Amigo and Friends estaba el show de Cantinflas, que fue producido por Televisa. Exactamente. Y bueno, pues la cuestión es que Burbujas era una serie muy rara, o sea, muy medio fumarola, pero bonita. O sea, bonita en el sentido de que, bueno, los monos estaban alucinantes. O sea, era una rana que era patas verdes. Era un sapo, ¿no? Un sapo. Era un sapo galán simpático. Sí, sí, justo. Patas verdes soy yo. Así era el asunto de la canción. Era un sapo, una lagartija. Una lagartija, mafafa mosquito. Un abejorro. Pistachón zigzag. Un ratón. Mimoso ratón. Que era el ahijado del sapo. Ok. Y el científico que los hizo grandotes. Ok. El profesor Memelowski. Fíjate, tan desconectado que estoy que no sabía que él los había... es que ahorita te voy a contar la historia más o menos de qué se trata. Ok. O sea, la onda es que el profesor Memelowski, de alguna forma, logra hacer una nave que viaja en el tiempo. Ok. Y la conjunta con un exprimidor de libros. O sea, tiene una máquina que viaja en el tiempo y un exprimidor de libros. O sea, obviamente van en conjunto. ¿Por qué? Porque obviamente el profesor pues no hizo la máquina del tiempo para hacer los para viajes a lo bruto. Sí, exacto, como J. Fox, ¿no? No fue como Volver al Futuro. Más bien esta onda era como para ir corrigiendo pasajes de la historia que están en los libros. Entonces, por eso hay un exprimidor de libros
Pero la onda es que pues ningún ser humano le cree, ¿no? Así como de, ay sí, güey, la máquina del tiempo, ¿no? Y acá... Y entonces, con un aditamento, agranda del jardín, exactamente, a un sapo, a un ratón, a una lagartija y a un abejorro. Uh-huh. Curiosamente... No sé qué, encogía a los niños. Ajá, lo inverso a querida encogía a los niños, exactamente. Uh-huh. Y la cuestión es que casualmente Mafafa Musguito y Pistachón Zigzag, uno era reportero y la otra era fotógrafa periodista, al fin y al cabo. Sí, exactamente. Y Patas Verdes era un caballero, o sea, era un sapo muy sabio, muy leído. Y Mimosa Ratón, pues era un ratoncillo curioso, ¿no? Bebé, o sea, bebillo, sí, un bebé, muy chiquito, pues curioso, le gustaba el mundo. Entonces, pues el Memelowski pues dijo, no manches, o sea, de aquí soy, ¿no? O sea, pues pura gente intelectual, puros animales intelectuales. Y era muy interesante en principio porque las botargas estaban increíbles. Sí. O sea, el nivel de botarga que se hizo en Odisea Burbujas estaba muy cañón. O sea, vamos a ponerlo en contexto. Esto empieza en 79. Uh-huh. Y en la televisión pública norteamericana, pues ya estaban saliendo personajes como la Rana René, uh-huh, como Sesame Street. Uh-huh. O sea, había un tren, había como una tendencia a los puppets. Uh-huh. Inclusive empezaron a salir un buen de puppets de diferente forma manejadas. No como botargas, sino más bien así que la gente se los ponía así como en la espalda, y los manejabas con las manos. Exacto, pues así se manejaban muchos de los de los Muppets, justamente. Ajá, uh-huh. El aguilucho de las noticias, uh-huh, se manejaba así. De, uh-huh, hecho, las manos eran... Sí, exacto. Sí, Miss Piggy creo que también se llegó a manejar así. Yoda, sí, el maestro Yoda, así lo manejaban también. Uh-huh. Algunas imágenes de Yoda sí lo traen encima y lo están moviendo con palillos. Exacto. Que según yo, el mismo creador de los puppets, de los Muppets, uh-huh, él también se aventó la onda de animar o de hacerle movimiento a Yoda. Ah, mira, fíjate, uh-huh, curioso. Aquí el asunto es que de las botargas que conocíamos era, aquí lo conocíamos como Montoya. Montoya. En Estados Unidos era el Yellow Bird. Sí, Big Bird, perdón. Y sí, o sea, estaba tropicalizado. Sí, o sea, aquí lo que hizo la compañía fue justamente buscar como que hacerlo más empático con, uh-huh, las aves que había más aquí en México. Y pues sí, un cotorro era lo, uh-huh, más. Exacto. Sí, y bueno, la cuestión es que no había en el mundo todavía una serie con botargas. Entonces eso sí fue un trancazo para Televisa porque fue como de... Órale, qué interesante. Y además las botargas estaban de veras... O sea, Mimoso Ratón es un peluchote hermoso que quisieras... O sea, te hubiera gustado tener en ese momento en tu sofá, güey. O sea, sí era así como algo muy, muy, muy tierno, muy aspiracional. Y bueno, pues obviamente Patas Verdes brillaba. O sea, era así como una tela... Sí, del clásico raso. Sí, no, estaban muy bien hechos los muñecos. Uh-huh. Y obviamente, pues sí, también Ramón Carrasco, el profesor Memelowski, era la onda, porque pues sí, también su peluquita y su bigotín, o sea, todo está perfecto. Sí, su pelirrojo tirándole anaranjado. Uh-huh, sí, uh-huh. Exacto. Saludos, amiga. No, ya. Sí, claro. Saludos, nada, buena onda. Y bueno, la cuestión es que, pues o sea, los burbujos, uh-huh, tenían un enemigo que exactamente, uh-huh, se inmiscuía en echar a perder la historia, uh-huh, que era el Ecoloco. El Ecoloco. Pariente de nuestra productora Sharon Janet. Algo salió volando ahí en la... Sharon se sabe muy bien la de Yo soy el loco, Ecoloco.
soy el destructor siniestro. Bueno, la cuestión es que Coloco tenía o sea, había sido colaborador, como siempre, ¿no? O sea, así como Steve Jobs con el Microsoft, ¿cómo se llama? Con Bill Gates. Con Bill Gates. Sí. Bueno, yo soy Le Coloco, esa es la verdad. Sí. Así como... juntos, sí, o sea, trabajaban juntos a la clásica sí. de Splinter y Shredder. Sí, exacto. Jobs y... Exacto. Y entonces, obviamente, Le Coloco era... Rafa y Beto, ¿no? Ajá, exacto. El Le Coloco era el villano, ¿no? Era un villano que le gustaba ensuciar el mundo. Y, obviamente... tuvo forma de hacer su propio exprimidor de libros y él también podía viajar con su bote de basura. Sí. Podía viajar a la historia y arruinarla. O sea, ese era como el rollo, ¿no? O sea, era el asunto de, no manches, el Coloco se fue a la época de los griegos y está echando todo a perder, ¿no? Y entonces los burbujos tenían que ir a corregir, pero pues obviamente era conocer, ¿no? O sea, llegaban a la antigua Grecia y pues era conocer de qué se trataba la antigua Grecia y fíjate qué chistoso porque uno de los personajes más recurrentes de Burbujas, o sea, de que era romano y que era todo, había dos así de esos actores recurrentes. Uno, pues ya hemos hablado de él, de Álvaro Carcaño. Ok, sí. Y el otro era Arturo García Tenorio. Sí, es cierto. Exactamente. Arturo García Tenorio salía mucho en Odisea Burbujas. Sí, tienes toda la razón. Había, obviamente, pues muchas chavas, o sea, me acuerdo de Cleopatra, me acuerdo de o sea, de muchas mujeres ilustres de Marie Curie, o sea, que obviamente también eran interpretadas por otras actrices. Ya por García Tenorio, no. No, pues no. Pero, pues sí recurrentes, pues eran Álvaro Carcaño y Tenorio. Fueron a ver, o sea, visitaron a Galileo, a Da Vinci, fueron a la época de los Amazonas, a los aztecas. Sí. O sea, estaba muy bien y estaba muy bien justificada como la onda, o sea, en esta onda, muy... pues sí, muy sci-fi, ¿no? Sí. O sea, muy de ciencia ficción. Sí, porque sí hay que anotar y hay que hacer el hincapié en que todavía México, Televisa, la televisión mexicana estaba súper en pañales en tecnología. Sí, claro. Sin embargo, los más grandes avances tecnológicos que había en México los utilizaron para Odisea Burbujas. El green screen, el CGI, bueno, los efectos computarizados, las Perdón. Achicar, agrandar, o sea, era... Perdón, pero la verdad es que el croma de Burbujas es mucho mejor que el de Chespirito, ¿eh? 1000 veces, 1000 veces. A pesar de que es el mismo director, o sea, a pesar de que Enrique Segoviano que el de aquí... a pesar de que el director era el mismo, Enrique Segoviano, con Burbujas, sí, la cuestión del perfeccionismo estaba... cañoncísima. Porque también puede ser la cuestión de que el mismo Gómez Bolaños decía, ¿sabes qué? Lo quiero así. Oye, pero es que tenemos la nueva máquina. Yo lo quiero así. Puede ser. ¿No? O sea, también, o sea, mucho se ha hablado de que no se hacía nada si no lo decía Gómez Bolaños, ¿no? Tenía muchísimo peso en la empresa, ¿no? Entonces, por lo menos en sus producciones. Entonces es muy probable que cuando le dan Odisea Burbujas dice, bueno, ahora sí voy a hacer uso de las herramientas que me da la televisora. Pues sí, puede ser. O sea, puede ser. O también yo se lo puedo adjudicar, pues también a lo minucioso que pudo haber sido Silvia Roche. O sea, porque también estaba esa cuestión. No había muchas productoras. Así productoras mujeres y imagínate en los 70s, 80s en donde todavía estaba ese rollo así de pues, váyase a la cocina. Imagínate todo lo que o sea, cómo luchó Silvia Roche para lograr no podía bajar. este asunto de Odisea Burbujas, porque además increíblemente estos personajes conectaron durísimo. O sea, desde el primer momento, o sea, yo me acuerdo así tácitamente de haber visto el primer programa, que hasta recuerdo la fecha, 26 de julio de 1979. Okay. O sea, mi hermano todavía no nacía. Y yo ya estaba viendo a Odisea Burbujas y cantando quesitos y quesotes. O sea, o sea, yo me volví fan de estos cuates. Y
Y la verdad es que igual y no entendías nada, ¿no? 79, 26 de julio de 1979 fue el primer programa, y en el primer programa exactamente viajan a la antigua Grecia. Ok. O sea, ese es así como el primer programa cuando van a la antigua Grecia. Y obviamente explican como por qué el profesor Memelowski los hizo grandes. O sea, como que es la justificación, ¿no? Ajá. Pero pues obviamente, insisto, o sea, era una caricatura actuada. O sea, al final, sí, ¿no? sí. O sea, porque, o sea, tú veías los dibujos de Silvia Roche, porque eran así los dibujos tal cual. Sí, en plumones y en acuarelas. Ajá, Sí, y lo que hacían era exactamente en el croma, ponían los dibujos atrás tal cual, y con, ¿cómo se llama esto? Con esponja, con hule espuma. Eran las torres y las columnas o sea, era una inversión de una espuma así durísima, ¿no? Pero no tenías otra. No, no había de otra. Si hacías No también, había de o sea, otra. si le gastabas, si le invertías a lo fuerte, que era la madera, la formaica. No, y además, siempre acababa todo como en guerra campal. Entonces, obviamente, estarte aventando algo de madera, pues sí estaba bien riesgoso. Y además, estos con botargas, no, bueno, o sea, pues evidentemente, pues estaba más riesgoso. Sí. Es interesante porque el profesor Memelowski casi no viajaba. O sea, eso es algo que de repente mucha gente no se acuerda, pero Memelowski monitoreaba desde el laboratorio. O sea, Memelowski, digamos que era el encargado como de comunicación, digamos, que tenía una gran pantalla que se desplegaba así y se abría, y era así como wow. O sea, porque además era como ahorita, ¿no? O sea, eran así ultra verticales, ¿no? No cuadradas como nuestra tele, sino que era ultra vertical. Entonces, imagínate también esa visión, ¿no? De cómo iba a ser. Y entonces Memelowski de alguna forma tenía comunicación con los burbujos e iba así como diciéndoles qué onda, ¿no? O sea, como que tenían un asunto de, bueno, ¿qué hizo Le Coloco? No, pues es que la verdad es que le quitó la lira a Alejandro Magno, ¿no? Entonces hay que buscar la lira de Alejandro Magno para que la pueda tocar mientras ve incendiándose Roma, ¿no? O sea, todo eso pues lo iban, o sea, Coloco lo echaba a perder, era así como el Cliff de Volver al Futuro. Y al final, pues bueno, los burbujos ayudaban a que la historia quedara igual como era, y obviamente pues le daban acá sus zapes a Le Coloco, ¿no? Sí, que terminaba huyendo. Sí, siempre huía, o sea, tampoco había una cuestión violenta así de acabar con él o de bañarlo. Hubiera estado buenísimo, ¿no? Que lo bañaran. Pero no, nunca hubo así como una connotación violenta hacia Le Coloco. Y como dices, pues sí huía en su mugre móvil, que así se llamaba el bote de basura, el mugre móvil. Y bueno, lo que te decía es que los personajes conectaron en 3 segundos. O sea, inmediatamente Columbia Records grabó el soundtrack de Burbujas. Inmediatamente. O sea, te estoy hablando en el 80. Es más, en la Navidad del 79 ya estaba a la venta el disco de los Burbujos. O sea, ya estaba ahí. Empezó a ver estas colecciones de lapicitos con estos dibujos en blanco y negro para que tú los dibujaras. Muy chirguitos, o sea, sí, en una producción muy... Sí, muy básica. Muy básica, pequeña, sí. Porque, pues, obviamente también esta onda, pues yo creo que a Silvia Roche también le cayó así como de... ¿Cómo se hace? Yo creo que Televisa no colaboró mucho, que digamos. Y entonces sí me acuerdo mucho de estos empaques, ¿no? O sea, que venían así en una bolsa tal cual de plástico, transparente, con tu bloc grandote de los personajes y tu caja de colores. Pues no muy pros, o sea, obviamente sí se les caía la punta, pero el merchandising empezó. O sea, Columbia Records grabó este soundtrack, y el primer soundtrack eran canciones de cada uno de los personajes. Era bueno, obviamente el famosísimo Odisea Burbujas, vamos a despegar. Obviamente. Pero también venía Patas Verdes, soy un sapo galán simpático, Patas Verdes soy yo. Venía la canción de Pistachón Zigzag, la canción de Mafafa, varias canciones de Mimoso. De esas sí había como varios. O sea, Mimoso se volvió él.
Sí, era la O sea, termorita era el del fan. programa. Sí, claro. Sí, no, todos éramos fan de Mimoso Ratón. Y y el Ecoloco, que el Ecoloco también era el antagónico, pero también tenía su club de seguidores. No porque... Bueno, sí, o sea... ya después Tatiana hizo la canción de No me quiero bañar, no me gusta el jabón. Pues más o menos así era la Coloco. Pero, pues, o sea, imagínate, el disco se volvió así un trancazo, güey. Así, o sea, en 3 segundos. 1980, pues ya había disco de oro. No, estaba cañón. Wow. Obviamente, no se... o sea, no se volvió... así como lo hacían los demás programas de que de ahí te vas a Siempre en Domingo y de no sé qué, no sé qué. O sea, como que más bien la onda fue un poco más de montar rápido teatro, de montar rápido presentaciones, o sea, para que la idea educativa no se perdiera. Y entonces eso fue lo que hicieron, o sea, se fueron a esto que se llamaba los televiteatros, que estaban obviamente ahí en frente de Televisa Chapultepec, ahí en Doctor Vertis. No, ¿cómo se llama esa calle en Doctor? ¿Dónde está la arena de lucha libre? ¿Dónde está ahorita? Ajá, ahí en Chapultepec, exactamente, donde están los Telmex, el Teatro Telmex ahorita. Eso antes eran los televiteatros y ahí montaron un show muy ecológico, o sea, que era más bien así como ¿por qué el ecoloco es el enemigo, no? O sea, ¿por qué el ecoloco hay que combatir a los ecolocos, no? Y entonces, obviamente, insisto, o sea, ponían el disco, vendían el merch, o sea, se hizo algo muy, muy, muy grande. Se hicieron mejores capítulos. El croma cada vez fue mejor. Sí. O sea, todo el asunto de croma. Las botargas sí también tuvieron una mejora. Las botargas fueron cambiando. O sea, porque, por ejemplo, yo me acuerdo al principio, la botarga de Pistachón sí se le movían los ojos. Sí, se entonces le movían. Era así y aparte sí está así de repente. Sí, se ve medio... Sí, medio y acá. estaba con toda escurrida la botarga y ya después sí, ya es gordito, ya es... Ajá. Sí. Sí, o sea, si tú comparas la foto que está en el disco con ya los discos posteriores, o sea, por ejemplo, creo que el segundo disco de Burbujas era el circo de Burbujas, que también por ahí se agarraron, o sea, también hicieron un circo como tipo científico, vamos a llamarlo así, o sea, como con esta idea de conocimiento y de, o sea, no nada más era el show de los burbujos por ir a ver a los burbujos, sino más bien era como el rollo de, pues, de aquí pues era o sea, sigues aprendiendo. Sí, era la labor social de Televisa, justamente de, porque acuérdate que las concesiones para un canal infantil o para un programa infantil pues sí debe tener un mensaje ecológico, de cuidado, debe tener ciertos lineamientos, ciertas reglas. Y si no las tiene, no puedes transmitir, supuestamente. Hay un dato muy curioso entre Burbujas y el Tesoro del Saber. ¿Te acuerdas del profesor del Tesoro del Saber? Sí. Así del que tenía su birrete y eso, que siempre iba de café y tenía su granja y eso. ¿Sabías que él es Ramón Carrasco? O sea, él era Memelowski. O sea, ese profesor y el Memelowski son el mismo. Ok. Obviamente muy caracterizado. No, está cañón. O sea, los actores, mis respetos. O sea, Claudia Ybet, la conocimos nosotros a Claudia Ybet porque ella fue actriz de Nosotros los Gómez. Era una de las hijas de Chachita y el Pichi en Nosotros los Gómez, también serie de televisión. Sí. Intentó hacer una carrera telenovelesca, la comparaban mucho con Tatiana, o sea, físicamente Tatiana y Claudia Ybet se parecían, o sea, eran parecidas. Pero pues la verdad es que Claudia Ybet no tuvo un despunte real. Mimoso fue su gran aportación, porque además el mimoso más querido era cuando Claudia Ybet lo interpretaba. Arturo Lafán siempre fue Pistachón. Hubo 2 Patas Verdes, o sea, sí hubo un cambio. Hubo 2 Mafafas, hubo 3 Memelowskis y hubo un solo Ecoloco, Humberto. Humberto siempre fue el Ecoloco. Memelowskis fueron 3, pues obviamente porque se murieron. Sí. Y bueno, la onda con los 80s es que increíblemente tan grande era el poder que Reino Aventura les propuso... A.K.A. Six Flags.
Sí, hoy Six Flags. Reino Aventura le propuso a Silvia Roche tropicalizar con los burbujos Reino Aventura. Ok. Pero como que a Silvia Roche no le encantó porque no estaba esa justificación educativa, ¿no? O sea, no estaba como la parte científica. O sea, a lo mejor si Universum lo hubiera hecho, no, bueno, pues yo creo que hubiera dicho que hubiera sí. sido un buen trancazo, sí, claro. Pero increíblemente, y este es un dato que ya comentamos que poca gente sabe, después de esta propuesta, Burbujas tuvo su propio parque temático. Estaba en la esquina de Eugenia y Nicolás San Juan en la Colonia del Valle, donde ahora hay un Super Soriana. En esa esquina... En eso terminó. Sí, en esa esquina estaba se llamaba el Parque Burbujas. Ok. Y realmente, como su nombre lo dice, pues se jugaba muchísimo con el asunto de las burbujas de jabón. O sea, había como varios espacios. Había muchos inflables, que en ese entonces no se usaba en México los inflables. Había muchísimos. O sea, la mayoría de los juegos eran interactivos con inflables. O sea, como que no eran mecánicos. Más bien era como un parque de brincar. O sea, así como los que hay ahorita, así para brincar. Así era el parque de burbujas. Y obviamente en el entendido pues sí, del rollo de que, bueno, tú brincabas y después te ibas al pabellón a ver la electricidad y después volvías a brincar y te ibas. O sea, era un asunto como papalote, como Universum, una cosa así. Obviamente en un plano muy... Yo vivía en Nicolás San Juan. Okay. O sea, y entonces yo iba diario. O sea, literal íbamos diario. Y los jueves y viernes se presentaban los burbujos. Okay. O sea, había un templete y hacían un show, pues cantando las rolas, ¿no? O sea, en esta canción, en este disco del circo, pues ya venían otras rolas, así más rockeras, como quesitos y quesotes. Había buenas rolas, o sea, sí tenían buenas rolas los discos de burbujas, y entonces hacían como ese show musical. Yeah. O sea, sí los explotaron muy machina todos. O sea, eso sí. Es que no sé cuánto les iba a durar el... No, pues no. Sí, no. O sea, duró poco, ¿eh? Sí. Duró poco. O sea, duró del 79 al 84. Pero relativo. Pues ya no grabaron más. O sea, ya no... y salieron de televisión así que de grabación, pero seguían haciendo shows, seguían teniendo creo que el circo, seguían teniendo giras. Hasta la fecha. O sea, hasta la fecha en 2018 el Canal 11 recontrata a los burbujos. Sí, lo recuerdo. Pues el Canal 11 se volvió un panfleto gubernamental y pues Burbujas se quedó así como en pausa. Qué lástima. O sea, qué lástima que Canal 11 pasó de ser un canal hiper mega cultural del Instituto Politécnico Nacional a ser un panfletero. Sí, que de entrada, o sea, sí el Canal 11 sí empezó a tener esa visión de Imevisión de aquellos tiempos, del 89, del 88, en el que vamos a hacer entretenimiento de veras sin dejar de lado nuestra misión y lo que nos ha forjado. Y empezó a tener muchísimas, o sea, yo me acuerdo, mi hermana la más chica, que ya no la tengo. Bueno, ella ya veían, y sus compañeros, sus amigos, ya veían las series del Canal 11, series para niños, como si fuera la barra del Canal 5. O sea, llegaron a un punto muy, muy alto y de repente, pues sí, como dices, se volvieron el panfleto de... Sí, del gobierno, qué lástima. Fíjate, sacaron la discografía oficial, o sea, está cañón, la discografía oficial. O sea, en el 79, como les decía, así luego inmediatamente Burbujas. O sea, donde venía el soundtrack de cada uno, Mafafa Mosguito, El Pistachón. Y de hecho me acuerdo que algo que sí estuvo muy sonado y exactamente es una de las cosas que Burbujas vino a revolucionar en Televisa, asunto de... O sea, fue muy parecido a lo que le pasó al autor de Colitas. Ajá. O sea, que realmente esta cuestión de las autorías era como de quién es. O sea, es de Televisa, de Silvia Roche. ¿Cómo se maneja? Claro. Y entonces
uno de los compositores de este primer disco tuvo que demandar a Televisa porque pues obviamente la rola era suya. Sí. ¿No? Y entonces obviamente pues en Fonovisa, que bueno, ni siquiera Fonovisa, era Columbia. Okay. O sea, en Columbia pues pusieron... Columbia es Sony Music. Ajá, Sony Music, exactamente. Pusieron todas las canciones son de Silvia Roche, ¿no? Entonces este güey dijo, no mames, espérate. Esta es mía. Y bueno, eso pasó con Burbujas, el primer disco. Luego sacó Disco Aventura, que es Odisea Burbujas. Ok. Que es más o menos lo mismo, pero como en un remaster. No, o sea, como que hubo un remaster. O sea, son más o menos las mismas canciones, pero bueno, o sea, sí. Luego el Vamos al Circo, que es el que te digo, en donde también está muy, muy loco, porque en Vamos al Circo sale un personaje que también en el parque salía, pero jamás salió en la serie, que se llamaba Gofo. Ok. Gofo era híjole, es que era entre un perro, un burro, o sea, era un animal muy raro. Ok. Que además su canción decía, Gofo, soy un inutilón. O sea, era así como mi mami me dijo. Pero nunca salió en la serie. Uh-huh. Sin embargo, o sea, como que hubo un leasing, tanto para los shows como para los discos, en donde Gofo... Ajá, exacto. ¿Tú de qué le ves cara, güey? ¿De qué le ves cara? Híjole. Pues de que hagamos algo con la pedacería que tenemos ahí. Ándale, sí, exacto. Pero caballo, o sea... No, está raro. Porque además en la misma canción... Caballo, camello, burro... En la misma canción de Gofo, eso es lo que dice, ¿no? Dice, es que no sé si soy un perro, si soy... O sea, como que no sabe qué onda, ¿no? Entonces... En ese de Vamos al Circo, pues sí, Gofo fue así como de... O sea, como de esas veces así de cuando Juan Topo se vuelve parte de Los Simpsons. Ok. Algo así, o sea, de personajes así de este güey no estaba y ahora está, ¿no? Sí. Y bueno, luego fue Canta y Baila con Mimoso Ratón, que ese disco, de verdad, perdón Michael, perdón Queen, perdón todas estas grandes estrellas, pero es que el disco era la onda. Era la cara en close-up de Mimoso Ratón en caricatura con un fondo negro. Okay. O sea, era súper pro ese disco, güey. O sea, era así de San Mimoso Ratón, güey. Y obviamente, pues eran rockcitos. Pues eran así como popotitos y... O sea, rockcitos que pues hicieron al modo de Mimoso Ratón. Y pues fue un trancazo. Sí. Ah, bueno, era azul, no negro. Era ese. No manches, ese disco era así... Codiciadísimo. Además eran rojos. Eran rojos todos los discos. Luego estuvo Burburrock, que también es muy parecido a este Mimoso, así con rolas así de ese tipo, pero ya con todos. O sea, canta Pistachón, canta Patas Verdes. Bien físico. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Salen con guitarras. O sea, es muy parecido a la portada. Fíjate, bien chistoso que la connotación que voy a hacer. Inclusive no estoy seguro que no erraría, pero la portada que hizo Mario Lafontaine del lanzamiento de Timbiriche en concierto en 1983 es muy parecido a Burburrock. O sea, es casi... Es más, hasta te podría apostar que son los mismos instrumentos. Así la batería negra. O sea, todo así. No lo dudo ni tantito. Sí, no. Entonces, pues Burburrock era como... irónicamente la competencia de Timbiriche, ¿sabes? O sea, sí está... ¿Tú dices que era un perro? Pues es que lo marcan, de hecho... Lo marcan como foto perro. Que decía Feliz Día del Perro y sale... Fíjate, el Gofo. Sí. De grandes dimensiones, ingenuo, pero torpe, pero de gran corazón. Sí, era de gran corazón, pero nunca salió en la serie, pero en el parque Gofo siempre estaba. O sea, Gofo estaba ahí siempre y te abrazaba y todo. Que sí tuvo una aparición, pero que fue parte del staff del profesor Memelowski del 81 al 82. Ah, mira, o sea, fue parte del staff de Memelowski. O sea, me imagino que se quedaba en el laboratorio, sí, seguramente. Y bueno, luego estuvo de los grandes éxitos, imagínate, en el 88 hacen grandes éxitos, sí, o sea, cuando relanzan la serie en el Canal 9, o sea, ya cuando ustedes ya veían Burbujas, relanzan de grandes éxitos.
relanzan en el 97, cuando vuelven a relanzar Burbujas en la tele, Burburrock, o sea, ya un poquito mejor tocado. Y en el 2003 relanzan Burbujas, o sea, que pues obviamente es un CD y un DVD. Pero bueno, la cuestión es que sí, la música de los discos de Burbujas está muy bien pensada. O sea, nunca falla como el sentido de lo que es Burbujas como serie, como programa de televisión. Y las portadas pues también venían pues muy retacadas de fotos de los personajes, de las botarguitas. Sí. O sea, muy, muy, muy bien pensado. Y de repente, el banco Serfín, ¿se acuerdan del barco Serfín? Sí, el de la aguilita. Se aventó una cosa impresionante, así como regalaban las alcancías de libretón en algún momento. Sí, los puerquitos. Ajá. Pues Serfín empezó a regalar alcancías de plástico duro de los burbujos. Ok. Y entonces se volvió un trending porque pues querías tener la colección. Pero había otros personajes también. De Snoopy, o sea, sí hubo después, pero la primer campaña que se aventaron como con esas alcancías eran los burbujos. O sea, era Memelowski, Ecoloco, Mimoso, Patas Verdes, Mafafa y Pistachón. Hasta la fecha, ahí sigan a mi querido Matt Hunter. Hasta la fecha, el único que yo sé que tiene esa colección es él. Rodrigo, y es una chulada. No, pues sí, o sea, es una super chulada. No, son de esas cosas que no sabes que existen. Bueno, yo por lo menos yo nunca supe que existieron esas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, a mí ya la época en la que yo concientizo a Odisea Burbujas, que te estoy hablando 88, 89, ya había desaparecido todo el merch. O ya no había. O estaba en bootleg. Porque nunca dejaron de producir Mimoso Ratón. O sea, Mimoso Ratón fue uno de los muñecos. O sea, a lo mejor, sí te creo que Memelowski no había. Sí te creo que el Ecoloco no había. Aunque... de Beto y Enrique. Ok. ¿Quiénes son? Ah, es que desde aquí parecen Beto y Enrique. No, bueno. Pero esas alcancías sí fueron así el trancazo. Y lo interesa... Ah, sí, claro, ya sé cuál es. Sí, esas eran las mascotas de Serfín. Ajá. Ya. Ajá. Pues sí, tu madre trabajó en Serfín. La cuestión de Mimoso Ratón, o sea, Mimoso Ratón se volvió un rockstar. Y a lo que iba es que, por ejemplo, Ecoloco, o sea, por ejemplo, los stickers estos que siempre hablamos de los Grandmark, los de vinil. De los de vinil, siempre había de burbujas. O sea, fuera 1979 hasta el 2000. O sea, siempre había cosas de burbujas. O sea, el merch siempre se produjo. O sea, el Mimoso Ratón hasta la fecha sigue siendo un personaje. No sé si todos, pero Mimoso Ratón sigue estando ahí. Fíjate que yo recuerdo mucho, es que te digo, a mí yo no me tocó la época de auge, así auge de Odisea de Burbujas. Me tocaban las repeticiones, y ya salían en el canal 9, o sea, en el canal del recuerdo. Yo me mostraba renuente a ver Odisea Burbujas porque yo decía, ay, todo siempre en Televisa es parodia y chiste doble sentido y albur y todo. Entonces me costaba trabajo. Hasta que un día le dejé. Lo primero que me enganchó fue el intro. La canción del intro. Odisea Burbujas, vamos a despegar. No sé, tiene algo esa canción. Y después empezar a ver los episodios, sí era algo curioso. Un guión fuera de lo común para Televisa. O sea, si estabas acostumbrado, no sé, ver al Chavo, a ver estos programas que hacían chiquilladas y eso, como que traía otro tipo de guión, entonces me llamó la atención. Más adelante, pues obviamente en Superondas estaba ya como parte del elenco Pistachón. Ok. Pero Pistachón en especiales de Día del Niño, en... no sé, alguna vez en supervacaciones, en cosas así, Pistachón salía mucho a cuadro. Sí, también hicieron como sus cosas aparte. Sí. O sea, Mimoso también, pero yo me acuerdo... Inclusive hasta en otro rollo Pistachón concursó. O sea, Arturo Lafán... Tienes razón. Arturo Lafán sí se fue a la carrera de esas eran las alcancías. Sí, lo estaba viendo ahorita aquí. Sí están...
o sea, sí como botargas sí siguieron siendo parte, o sea, sí hacían como sus business, ¿no? O sea, sí hacían como cada quien sus cosas. Yo creo que el que menos aparecía era el profesor Memelowski. O sea, yo la verdad es que sí creo que... Y es que como que el profesor no tenía sentido si no llevaba a las botargas. Aunque sí se volvía como coprotagonista de algunas cosas. Okay. O sea, inclusive, no me acuerdo si fue en una de estas novelas así ya infantiles. Ajá. O sea, algo así como... ¿Alguna vez apareció? El Memelowski apareció, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho en Superondas, o sea, Memelowski, en Superondas Memelowski era también... era parte, o sea, no había una correlación ahí entre Memelowski y Pistachón. O sea, cada uno tenía su sketch y como que de los hosts de este programa era Memelowski, pero no tenía relación, recuerdo yo, con Pistachón. Chistoso porque ve cómo al final sí los personajes, o sea, acabaron siendo protagónicos. O sea, sí. O sea, los burbujos sí son personajes mexicanos, 100% mexicanos, que siguen estando en onda. O sea, sí es así como muy chistoso que no tuvieron que variar el lenguaje, no tuvieron que variar como la postura. O sea, de repente Mafafa no se volvió punk o Pistachón no se volvió rapero. O sea, no han cambiado nunca su discurso. Están muy bien perfilados, exactamente. Porque al final cada generación pues los toma como están pensados desde el principio. O sea, al final, pues Mafafa es una periodista, una fotógrafa periodística. Pistachón, pues es un periodista, ¿no? Lo dice la misma canción, Patas Verdes es un sapo galán simpático, o sea, que no puede perder su yo figura. No había visto hasta años después de que vi el programa, digo, también las pulgadas de las televisiones eran más pequeñas y la imagen pues era todavía de cámaras setenteras, no estábamos hablando de cámaras más ochenteras, noventeras, con mayor definición. Pero yo no me había dado cuenta que en esta parte de la trompa, el Patas Verdes tenía sus bigotitos así chiquitos de Catrín. Sí, de Catrín, exactamente. No, sí, yo cuando lo vi dije, ya entendí más el personaje de... Sí, porque sí es así como alguien muy muy... Porque aparte su forma de hablar era así. Sí, exacto. Muy siempre, galán. Y siempre las manos y fíjate así, que también había personajes, o sea, de repente recuerdo que también estaban hechos con puppets, que después se reutilizaron en el Tesoro del Saber. Por ejemplo, cuando iban a las células. O sea, por ejemplo, cuando viajaban a las células... pues todos los microbios y todo eso, pues eran puppets. Sí. O sea, sí eran así como parte de... Sí, no dudo que los ratones de Superondas... En algún momento salieron. Eran buenísimos. Sí, esos eran buenísimos. Eran buenísimos. Malísimos, me encantan. Y es que esa estaba así en una esquina y era supuestamente un queso. Sí. Comunicando desde el queso. Oye, pero Abadaba el beduino también era la onda. También. Sí, un día vamos a hablar de Superondas, porque Superondas, sí también tenía su onda. Y también duró bien poquito. O sea, también duró 4 años, el verano 3 años. 91, sí, no duró bien poquito. Así, y ya. Pero bueno, y muchos de los burbujos pues colaboraron, o sea, no estoy muy seguro, pero sí creo que algunos de los Superondas eran los mismos burbujos, No lo dudo. Como siempre, mi querida Botas está dejando aquí su buque. Es su personaje, no pasa nada. Sí. Pero sí, no, los burbujos, la neta es que sí, son personajes. Y bueno, independientemente de que el Canal 11 se jodió la rodilla, gracias a Dios está YouTube. Sí. O sea, gracias a Dios, Burbujas sigue en YouTube. Siguen teniendo muchas visualizaciones. O sea, es que de veras sí los que lo logramos captar en su momento, pues obviamente cuando los retomas para tus hijos o para tus sobrinos o para los chiquillos en YouTube, no manches, o sea, no estaría están mal. Muy bien hechos. Mira, el problema de repente siento yo,
con este tipo de cosas, de personajes, es precisamente cómo se manejaron los contratos y licencias en la televisora, tomando en cuenta, digo, obviamente hay una maldad detrás de, pero también tomando en cuenta que estaba todavía en pañales la televisión mexicana en todo ese tipo de cosas, y como que se quedan estacionadas las licencias, se quedan estacionados los derechos, todo ese tipo de cosas para poder manejar a los personajes de otra manera, y pues terminan quedándose en el olvido, ¿no? Ahorita acabamos de ver que hace una semana, creo, acaba de reabrirse en ViX la serie original del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. ¿Qué significa esto? Que ya pudieron llegar a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández para poder transmitir esos episodios. El Chavo animado, toda la propiedad prácticamente la tiene Televisa, entonces podía seguirlo transmitiendo en televisión. Pero ¿qué pasa con cosas como lo que es Odisea Burbujas? ¿Quién tiene la propiedad? ¿Cómo está trabajada la propiedad? ¿Esas personas que tienen la propiedad siguen vivas? ¿Cómo puedes mover a los personajes? ¿Puedes hacer una caricatura? ¿Qué tanta carta libre tienes para poder hacer un programa o una caricatura o reutilizar los personajes que ya son personajes que la misma historia nos está diciendo que son atemporales? Sí, exacto. Pero ¿cómo los manejas? Porque hay cosas detrás de que no se puede utilizar para que sea fácil. Sí, claro, ¿no? Y además, como decíamos, el asunto de lo bien hecho que está la producción del programa. O sea, ahorita estoy viendo aquí en el YouTube y están en un barco pirata y no parece croma, pero ni tantito. ¿Sí es el croma o es el tela de atrás? La tela con... No, es croma. O sea, claro que es croma. O sea, todos los dibujos son... Ah, sí, son, claro. Son de esta señora, de Silvia Roche. Sí. Pero el Crispín, sí, claro. Crispín, pero fíjate, pero no estaba tan no, hecho. O sea, es que es lo que decíamos. O sea, sí, realmente y el Chespirito estaban feos. Sí, no, y realmente sí, Enrique Segoviano con esto no manches, sí. o sea, insisto, o sea, los colores, ¿Cómo? Sí, todavía Silvia Roche, sí. Y Silvia Roche Silvia también. Roche, sí. ¿Una cita con Silvia Roche? Con Enrique Segoviano, sí, para saber qué onda. Sí, y eso me acabo de enterar porque como está el Mario Besares ahí en cierta casa, ajá, le manda muchos saludos a Segoviano cada que le toca hablar de su carrera. Ah, también estaba Carlos Ignacio, mira. Los mismos de Anabel, de Anabel estaban ahí. Enrique Segoviano. Ajá. Sí, todo el elenco de Enrique Segoviano estaba en Burbujas también. Enrique Segoviano y Silvia Roche, ellos eran los productores. Y fíjate, Alvarito, por favor, amigos, o sea, nada más tiene 70,000 suscriptores Burbujas TV. ¿Crees? Amigos, suscríbanse al canal de Burbujas, aquí también al CRN Media, por supuesto. Sí. Pero después de ir a CRN después de Media, suscribirse, vayan a Burbujas TV, pónganselos a sus chavos, o sea, neta, yo creo que sí vale mucho la pena revivir estos momentos de Burbujas, y la verdad es que son parte fundamental de la cultura, tienen muchas visualizaciones, y eso sí. Sí, de popular mexicana. Tienen sí, muchas claro. visualizaciones, sí, claro que sí, pero sí tienen pocos suscriptores. Mira, ya me suscribí. Mimoso Ratón, mira, en caricatura. O sea, Burbujas TV, ¿dónde están los asteroides? En caricatura, eso es a lo que me refiero. ¿Te acuerdas de dónde están los asteroides? ¿Dónde están los asteroides? ¿Dónde están los asteroides? Es que digo que a mí me tocó muy ¿Dónde poquito. están los asteroides? Wow. Los asteroides, ¿dónde están? Wow. Espérame. Ve, o sea, ve. Sí. Ya está animado. ¿Quieres saber dónde están los asteroides flotando en el espacio del sistema solar? Sí. ¿Quieres saber dónde están los asteroides? De su duda lo vamos a sacar. Aquí están los... Canal 11 los relanzó, sí. Sí, pero velos, o sea... ¿Dónde están los asteroides? Sí, no, o sea, como producción la ya verdad es que... Aquí en Patas. No trae sus bigotes. Oh. Pero sí, la verdad es que sí, la producción como tal, o sea, la producción de Burbujas, impecable, muy impecable. Muy parecido también a la producción de Anabel. O sea, cuando Anabel hacía estas parodias también, así en croma, pues también
Eran muy parecidos las formas. Tendría que hablar de Anabel, no manches. O sea, hace poquito revisité, no me acordaba, güey, de la lagartija calateca. Ay, no. La lagartija calateca. Sí tenía unos personajes medio mamucos, pero daban Pero muy risa. buenos. Es que además el elenco que tenía Anabel era buenísimo. Sí, Tenemos muy que bueno. hablar de Anabel. Sí, también. Porque ahí también está tu ídolo Mario Sí, Besares. Mayito, Mayititito. Sí, él estaba ahí. Pero fíjate también eso, o sea, de definitivamente cómo cada personaje, cualquiera de los 5 personajes que son, 6 personajes que son, incluyendo a Gofo 7, cualquiera puede hacer todavía una gran carrera ahorita, ¿eh? O sea, Sí, claro. Todavía los burbujos tienen muchísimo que dar. Sí, o sea, los personajes definitivamente no han muerto, caducan. No van a morir, están en yo creo que están en un buen momento en este tema, y ahora sí que quien tenga ahorita los personajes, quien tenga la facultad de moverlos, háganlo. Mira, sí, yo entiendo, endeúdese un poquito con el banco, con quien sea, porque es una muy buena época, ya que ahorita, por ejemplo, miren lo que está pasando en las redes. O sea, Beli Beto, Plim Plim, ¿quién está por ahí también? La Granja de Zenón. O sea, está teniendo mucha fuerza la televisión en internet para niños como jamás en la vida. O sea, de repente mis sobrinos ven a una familia, güey, que hace cosas en su casa tipo reality. O sea, de hoy va a ser el cumpleaños de mi hermanito, le voy a hacer un regalo. Son gringos. Y el programa está nada más, o sea, están grabando las cosas y le ponen soniditos y le ponen así, algunos dibujitos que van saliendo de las cosas que van haciendo. Cabrón, tienen millones de reproducciones, millones de seguidores. Baby Shark es otro claro ejemplo, y siguieron haciendo episodios donde están precisamente en ese tipo de escena. Pink Fong, que se llama la productora que hace todas estas cosas para niños allá de Japón. O sea, un trancazote. Sí, o sea, lo decía Burbujas, puede sin broncas. Bueno, o sea, Tatiana, su segundo aire fue con No me quiero bañar, y se fue para arriba otra vez. Fíjate, hubo también una curiosidad bastante interesante en el año 2003, más o menos, 2003-2004. La banda poblana Druidas sí. hace este cover. Tantito porque sí se va. Estoy todo listo. Estas se las vamos a dejar porque es un rolón. Sí. Un rolón de los Druidas que se avientan de Odisea Burbujas. Sí, exacto. Este es un rolón. Es que sí, o sea, como tal. De entrada la canción está muy bien hecha. A mí me gustó demasiado desde con su trompetita. Suena muy bien. No, y la verdad es que Televisa definitivamente se sacó un 10. Sí. O sea, al transmitir Odisea Burbujas. De los pocos programas con responsiva social, con responsiva infantil, con esta cuestión a la educación, al fomento a la lectura, la verdad es que por la historia, ¿no? Interés por la historia, exactamente. Sí, por todo. No, justo, la verdad, sí. Hay episodios matemáticos, hay episodios de todo, Sí. Sí, la verdad, mis respetos a Silvia Roche, a Enrique Segoviano, a toda la gente que hizo Burbujas. La neta, yo soy fan de Burbujas desde siempre. No nada más de Mimoso, o sea, de todos. O sea, yo sí desde siempre soy un burbujo. Y pues hay que seguir viéndolos. O sea, se me hace que siguen muy sí, no. Su vigencia está ahí. Claro, ejemplo está esto de los videos musicales que ya están haciendo animación. Me queda claro que no están de brazos cruzados. No, felicidades. Felicidades y suscríbanse al canal de Burbujas. Y pues ahí está la rola de Druidas para que la oigan también. Está bastante interesante. Exacto. Beto, nos están corriendo. Sí, ya es hora. Nada más pagamos 1 hora y ya se corrió la hora. Sí, exactamente. Nada más pagamos 1 hora y pues ya es lo que hay. Pues como siempre es un placer, mi estimado. De verdad. Un gustazo. Muchas cosas que no sabía. Te digo, no fue mi época. Me costó trabajo conectar un poquito, como un añito. O sea, de que tengo conciencia ya
un añito, como decía Burbujas, y cuando lo vi dije, o sea, esto me sorprendió. Vive cada historia en tu corazón. Muchas gracias a Sharon Yandet del otro lado de la cámara. Muchas gracias a Botas por sus perjúmenes mujer. Y a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Que pasen buena noche. Comenten lo que pasaba con Burbujas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Con el Burburrock, con quesitos y quesotes, con dónde están los asteroides. Grandes temas también, ¿eh? O sea, sí tuvieron acá sus temas acá, de compilación. Ahorita con así como quedó mi bracito, más bien yo canto la de ¿dónde están los esteroides? ¿Dónde están los esteroides? Sí, no, ¿Dónde están los...? Saludos a todos ustedes y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.